Iglesia, buenos días. Voy a pedir que me acompañe con su Biblia al libro de Primera de Pedro. Vamos a estar leyendo nuevamente el capítulo 1, pero esta vez desde el verso 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Voy a invitar que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites una vez más reunirnos en torno a la enseñanza de tu palabra. Hoy pedimos, Señor, háblanos a través de ella y permítenos, Señor, vivir una vida conforme a lo que tú nos pides. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema una vida consecuente. El ser humano fue creado para apreciar y disfrutar la armonía. Por eso todos debemos de haber tenido la experiencia de estar frente a un paisaje, tal vez con montañas, árboles, nubes, un atardecer con muchos colores, y podemos estar allí extasiados sin ninguna preocupación y podemos permanecer horas mirándolo porque encontramos en él armonía. Pero de la misma manera, todos alguna vez hemos estado frente a un lugar donde no hay armonía, es decir, donde todo está en desorden, donde los colores como que no encajan, y pensamos cómo salir corriendo de ese lugar porque sentimos que esa falta de armonía nos incomoda. Ahora, este efecto de la armonía podríamos decir que se traslada a todos los ámbitos. Es por eso que si hay algo que nos molesta a todos son las vidas no consecuentes, es decir, las vidas sin armonía, las vidas que no son acordes. Nos molesta aquellos que, como dice el dicho, predican pero no aplican. Es decir, hablan de honestidad pero son deshonestos. De pronto hablan de perdón pero no perdonan. Hablan de ayudar pero no ayudan. Y algo que nosotros debemos de recordar siempre es que todo creyente, sin excepción, está llamado a vivir una vida consecuente. Estamos llamados a vivir vidas acordes, incluso aún en medio del sufrimiento. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Hace 15 días estuvimos viendo como la primera parte de la carta que Pedro escribe y aprendimos algunas cosas que debemos de recordar para poder ver la enseñanza de hoy. Aprendimos que esa carta fue escrita por un Pedro ya maduro, un Pedro que había experimentado sufrimiento en su vida. Él sabía que la vida, aún la cristiana, se enfrentaba con sufrimiento y con base en su experiencia él podía escribir a aquellos creyentes que estaban pasando algo similar. Aprendimos también que los destinatarios de esa carta eran un grupo de creyentes que la estaban pasando mal. No la estaban pasando mal tal vez porque estaban sin trabajo, no la estaban pasando mal porque tal vez había sucedido algo menor, no. La Biblia nos enseña que ellos estaban siendo perseguidos de muerte. Tenían muchas aflicciones, de hecho habían tenido que abandonarlo todo, familia, casas, amigos, bienes, y de alguna forma se encontraban expatriados, lejos del lugar de residencia. Pero también vimos que Pedro a ese grupo de creyentes en esa condición les da esperanza, recordándoles que ellos tenían el mayor bien que cualquier persona pudiese tener, la salvación.
Y en los versos que leímos hoy, encontramos algunas cosas que nos van a ayudar a vivir vidas consecuentes aún en medio del sufrimiento. ¿Por qué en medio del sufrimiento? Porque todos sabemos que el sufrimiento tiene un potencial que puede ser para bien o para mal. Por ejemplo, el sufrimiento puede unir una familia o puede hacerla trizas. De alguna forma todos conocemos la historia de alguna familia que en medio de tragedias se han unido y han estado más fuertes. Pero también conocemos familias que en medio de esas tragedias o sufrimiento se han separado. Pero el sufrimiento no solo tiene ese potencial sobre nuestras relaciones personales o nuestras relaciones, llamémoslo horizontales, sino que también tiene un efecto sobre nuestra relación vertical, con nuestra relación con Dios. Y el sufrimiento puede incentivar nuestra confianza y firmeza en el Señor. Y de hecho, sé que usted conoce personas que en medio del sufrimiento siguen firmes, seguros y confiados en el Señor. Pero ese mismo sufrimiento en otras ocasiones puede sembrar la semilla de la duda, la semilla de la amargura, e incluso puede producir en nosotros ira y molestia hacia el Señor. Cuando este tipo de cosas suceden, es cuando nos podemos ver tentados a abandonarlo todo. Nos vemos tentados a dar lugar al pecado, nos vemos tentados a un mal comportamiento, porque pensamos, ¿de qué me ha servido vivir correctamente? ¿De qué me ha servido ser creyente? Si hay otros que no lo son y hay otros que hacen lo malo y como que les va de alguna manera mejor. Y en esos momentos, cuando tenemos ese tipo de pensamientos, es cuando nosotros somos seducidos a dejar de vivir vidas consecuentes. Pero recuerde, todo creyente, sin excepción, está llamado a vivir una vida consecuente aún en medio del sufrimiento. Volvamos al pasaje leído. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Note cómo comienza el verso 13. El verso 13 comienza diciendo por tanto. Ahora, esta palabra por tanto nos dice que hay una conexión entre lo ya dicho y entre lo que se va a decir. Lo que Pedro va a pedirle a los creyentes de aquí en adelante tiene su fundamento en lo que ya les dijo. Ahora, ¿qué les había dicho Pedro? ¿Lo recuerdan? Hace 15 días, cuando hablamos de los primeros versos del 1 al 12, encontramos que Pedro les había dicho algunas cosas que les daba esperanza para vivir en medio del sufrimiento. Él les había dicho que ellos eran salvos, que esa salvación era eterna y segura, pero también esa salvación era grande y maravillosa. Después de decirles eso es cuando aparece la palabra por tanto. Es decir, Él les está diciendo que por cuanto ellos han recibido esa salvación, ellos podían y debían empezar a hacer lo que Pedro les iba a pedir. Ahora, a veces nosotros solemos ver la Biblia solo como un listado de instrucciones que Dios manda a hacer o a dejar de hacer. Y lo vemos así, la Biblia listado de instrucciones, de órdenes para realizar o órdenes para dejar de hacer ciertas cosas. Cuando nosotros vemos la Biblia de esa manera, es cuando muchas cosas de las que Dios nos pide nos parecen imposibles de llevar a cabo. ¿Por qué sucede esto? Porque generalmente vemos esas órdenes como algo separado a nuestra salvación. No lo vemos como algo consecuente. Vemos la salvación es una cosa y lo que Dios nos está pidiendo es otra cosa. Pero algo que no podemos olvidar y debemos entender siempre es que lo que Dios le pide al creyente
es consecuente con la salvación que le ha dado y está fundamentado o basado en lo que Él ya hizo por nosotros y en nosotros. Me explico con un ejemplo. Dios en su palabra nos pide perdonar. Él nos dice, debes perdonar. Qué difícil, ¿verdad? Ahora, cuando Dios nos dice que debemos de perdonar, no es un perdone porque yo lo digo. No es que Dios nos dice perdone porque yo lo estoy diciendo. No. Esa orden que Dios nos da de perdonar se puede llevar a cabo por lo que Él ya hizo. ¿Qué hizo el Señor con nosotros para que nos pida que perdonemos? Número uno, Él ya nos perdonó. Si usted hace una lista de todos los pecados que ha cometido ante el Señor y lo recurrente que esos pecados han sido, se va a dar cuenta que la lista que tenemos hacia el Señor es mayor que la lista que tenemos de las ofensas que otros nos han hecho. Pero aún así, ¿Él qué hizo? Nos perdonó. Ahora, no solo nos perdonó, sino que también nos dio una nueva naturaleza. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, Dios nos pide que perdonemos, uno, porque ya nos perdonó. Dos, por lo que nos dio una nueva naturaleza. Pero hay más. La Biblia nos enseña que Él no solo nos perdonó, que Él no solo nos dio una nueva naturaleza, sino que además nos liberó del dominio de Satanás y del dominio del pecado. Entonces, todas estas cosas juntas nos capacitan para poder perdonar. Entonces, recuerde, todo lo que Dios nos pide hacer está basado en lo que Él ya hizo por nosotros y en nosotros. Entonces, Pedro, volviendo a la carta de Pedro, en la primera parte de su carta, desde el verso 1 al 12, ya les había dicho a los creyentes lo que Dios había hecho en ellos y por ellos. ¿Qué había hecho? Los salvó. Les dio salvación eterna, les asegura esa salvación porque Él mismo es quien la guarda y les recuerda que esa salvación es grande y maravillosa. Y ahí, vuelvo y repito, les dice por tanto. Y ahí es cuando ellos deben hacer lo que el Pedro les pide hacer. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros queremos vivir vidas consecuentes a la salvación recibida, debemos de poner en práctica algunas cosas que encuentro aquí en la carta de Primera de Pedro. Volvamos al pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En este pasaje usted encuentra varias cosas por hacer, pero los estudiosos dicen que la orden imperante, es decir, la parte más importante, es la parte final del verso. Quiero que la leamos otra vez. Al final dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. O como lo dice la versión de las Américas, si alguno de ustedes tiene la versión de las Américas, usted va a notar que la parte final de este verso dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Así es de que, iglesia, si yo quiero vivir una vida consecuente, yo debo recordar lo que Dios ya hizo, pero además yo debo poner toda mi esperanza en la gracia que un día se manifestará para mi vida y en mi vida cuando Cristo sea revelado. Mire, todo en este mundo es terrenal y temporal, por lo tanto, pasajero. De ahí que no vale poner nuestra esperanza aquí, porque cuando colocamos nuestra esperanza aquí, ya sea en personas,
ya sea en bienes, ya sea en logros, vamos a terminar decepcionados. De hecho, este tiempo de coronavirus, de cuarentena, de encierro, muchas cosas han perdido su valor. ¿Por qué? Porque nada de lo que está en este mundo es firme y seguro para que nosotros podamos colocar nuestra esperanza en él. Por eso el creyente puede y debe vivir una vida consecuente con su fe cuando su esperanza no está puesta aquí, sino que está puesta en la gracia que un día nos será dada. Ahora, ¿cuál es esa gracia que un día se nos revelará? Es la salvación. Ya lo hemos dicho, el mayor bien, el mayor regalo que cualquier persona puede tener es la salvación. Y aunque todo aquel que realmente ha venido al Señor en arrepentimiento y fe y ha colocado toda su confianza en la obra de Cristo ya es salvo, también es cierto que esa salvación ya recibida, dice la Escritura, un día se manifestará en gloria cuando Él vuelva. Y note que Pedro llama a ese día, cuando nuestra salvación sea manifestada, la llama la gracia que se os traerá. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor es por gracia. Fuimos salvados por gracia. Por esa misma gracia, día a día somos santificados. Pero además, por gracia también somos llamados hijos de Dios. Y aunque todas estas cosas son grandes y maravillosas, ninguna de estas cosas es más grande de lo que va a suceder cuando recibamos la gracia en la revelación de Jesucristo, es decir, cuando Él vuelva. Piense por un momento en el mejor momento de su vida. Piense por un momento en esa situación alegre que usted ha vivido y que usted dijo, wow, no hay otra situación más hermosa que esta. Pues déjeme decirle que ese momento especial y alegre que usted ha vivido no es nada comparado con lo que un día va a pasar. Es decir, cuando la salvación no sea manifestada. Es como una mujer embarazada. Cuando una mujer queda en embarazo, puede tener tal vez solo un mes, y le hacen la prueba, pregunto, ¿ella ya tiene un hijo o va a tener un hijo? No, ella ya lo tiene. ¿Que lo va a disfrutar más adelante de otra forma? Sí, pero ella ya tiene un hijo. Lo mismo pasa con la salvación. Nosotros vamos a tener la salvación, sí, pero ya la tenemos, sí. La salvación ya es nuestra. Ahora, el proceso de embarazo es hermoso. Ella ya tiene un hijo y viene todo el proceso del estómago creciendo, de tal vez las primeras ecografías, de verlo moverse, de escuchar su corazón. Todo eso es maravilloso. Pero nada del proceso del embarazo es más maravilloso que el día que ese hijo nace. Ese día ya no es maravilloso, es glorioso. Y lo mismo pasa con nuestra salvación. El día que Jesucristo sea manifestado, todo creyente recibirá a plenitud la herencia de salvación. Y no solo recibirá su salvación, sino que además nos será dado un cuerpo glorificado para que podamos disfrutar de esa herencia. Todo esto significa una cosa: lo mejor no está aquí, lo mejor está por venir. Y es ahí cuando nosotros veremos al Señor tal cual es, y es en ese día donde nosotros debemos colocar toda nuestra esperanza, porque no existe en la vida nada más grande que eso. Ahora, cuando nosotros vivimos con toda nuestra esperanza puesta en ese día, es cuando podremos vivir vidas consecuentes con la salvación ya recibida. Ahora,
Las otras cosas que nombra Pedro en estos versos que leímos nos ayudan a mantener nuestra esperanza puesta en ese día. Recuerde, la orden imperante es colocar toda nuestra salvación en ese día. Pero lo que nos ayuda a mantenernos allí es lo que Él nos pide al principio. Volvamos al verso 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, nosotros debemos de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, la palabra ceñid los lomos de vuestro entendimiento pues no es clara para nosotros, pero sí lo era clara para ellos. Para ellos, recuerde que en su época ellos vestían con túnicas y cuando ellos querían actuar libremente, cuando ellos querían moverse sin estorbos, ellos se acomodaban la túnica y se la amarraban con un cinturón de manera que pudiesen estar libres para su acción. Entonces, lo que Pedro nos está pidiendo aquí es que hagamos lo mismo con nuestros pensamientos. Mire, alguien dijo que el ser humano o la vida del ser humano gira en torno a su pensamiento más predominante. La vida del ser humano gira en torno a su pensamiento más predominante. Es decir, aquello que a él le llama más la atención es aquello en lo que él más piensa y toda su vida está consumida por ello. Cuando uno tiene en mente algo y es lo más importante, entonces todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que crea y todo lo que se imagina está enfocado allí. Jesús lo expresó de una mejor manera. Él dijo, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La pregunta es, ¿cuál es su pensamiento más predominante? Piénselo por un momento. ¿En qué piensa usted todo el día y todos los días y todo el tiempo? Ahora, otra pregunta. ¿Realmente usted sí piensa en la salvación que un día se manifestará a su vida? ¿Usted sí piensa en ese día cuando Cristo sea revelado y cuando los hijos de Dios se manifiesten? Pregunto, ¿ese de alguna manera es su mayor tesoro? ¿Esa salvación que un día va a ser manifestada es lo que usted más ama? El Señor Jesús, hablando precisamente del reino de Dios, allá en Mateo da algunas parábolas explicando cómo es el reino de Dios. Y en Mateo 13, en el verso 44, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que cuando alguien encuentra ese tesoro escondido que para nosotros está representado en su reino, en su salvación, está dispuesto a renunciar a todo para alcanzar su tesoro. Es decir, no hay nada más importante que esa salvación. Pero usted sí piensa en ello, porque pensar en ello nos ayuda a vivir vidas consecuentes. Cuando coloco mi esperanza en esa salvación y tomo mis pensamientos y los ciño a mi entendimiento, me ayudan a enfocarme a vivir una vida consecuente a lo que Dios ya hizo. ¿Usted se ha pensado cómo será ese día cuando usted vea a Dios cara a cara? La verdad, yo lo pienso muchas veces. De hecho, hay una canción de un grupo, es una canción ya que tiene varios años. El grupo se llama Vino Nuevo y ellos tienen una canción que se llama Solo me imagino. Y esa canción dice, solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Y parte del coro dice, rodeado de tu gloria, y se pregunta, ¿qué sentirá mi corazón?
¿Danzaré en tu presencia o en quietud me quedaré? ¿O de pie ante tu gloria o de rodillas caeré? ¿Cantaré aleluya o sin el habla me quedaré? Solo me imagino. Y es una canción que en mi caso personal me lleva a pensar cómo será ese día. Recuerde, no permita que sus pensamientos se enreden y se concentren solo en esta vida, porque cuando eso sucede, esto nos impedirá vivir vidas consecuentes a la salvación ya recibida. No olvide que esta vida no es todo lo que hay. Hay más. Hay una eternidad que podemos pasar con Él o sin Él. Por eso, como creyente, siempre tenga en mente verdades. Su pensamiento ceñido a la voluntad del Señor. Verdades como hemos sido elegidos por Dios, hemos nacido de nuevo, hemos sido santificados, hemos sido perdonados y limpiados por la obra de Cristo. Y esas verdades nos ayudarán a tener nuestra esperanza puesta en el día en que nuestra salvación se manifieste, pero también nos ayudarán a vivir vidas consecuentes con la salvación ya recibida. Volvamos al verso 13 del capítulo 1. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, pero también les dice algo más: sed sobrios. Sed sobrios. Sed sobrios tiene que ver con estar controlados en todo tiempo. Tiene que ver con no perder el control en tiempos de adversidad. Porque cuando vienen los momentos de sufrimiento, si no somos sobrios, si no estamos controlando ese tiempo, si no estamos nosotros comportándonos adecuadamente, es cuando viene, como lo vimos anteriormente, la tentación a vivir vidas inconsecuentes con nuestra salvación. Cuando el apóstol Pedro nos invita a ser sobrios, nos está diciendo que llevemos vidas equilibradas. Debemos mantener siempre las prioridades en orden. Y no olvide que en el orden correcto de nuestras prioridades, en primer lugar siempre está ¿quién? Dios. ¿Recuerdan lo que el Señor contestó a un grupo de fariseos allá en el libro de Mateo, en el capítulo 22, en el verso 36? Dice que le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Por qué? Porque habían 600 y tantos mandamientos y de alguna manera ellos querían saber para él cuál era el más importante. Y en el verso 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, nosotros no podemos olvidar eso. Dios siempre en primer lugar. Esa debe ser nuestra prioridad. Cuando nosotros manejamos estas prioridades, eso nos ayudará a vivir y a mantenernos con nuestra esperanza puesta en Él, pero, les repito, a vivir una vida consecuente con la salvación recibida. Y ya en el verso 14, Pedro termina con esto. Dice del verso 14 al 16: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La segunda cosa, y digo la segunda porque la primera es mantener o colocar toda nuestra esperanza en el día en que esa salvación nos será manifestada. Lo que nos ayuda a eso es ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios. Eso es parte de la primera cosa. La segunda cosa la encontramos acá, y la segunda cosa es
que para que podamos vivir vidas consecuentes con nuestra salvación, debemos de vivir vidas consagradas. Vivir vidas consagradas. Note las primeras palabras del verso 14. Como hijos obedientes. La pregunta, ¿hijos de quién? La respuesta natural es hijos de Dios. Entonces, note cómo otra vez Pedro de alguna manera encaja. Él dice como hijos obedientes. Es decir, si Dios me ha dado la posición de hijo, yo debo ser obediente y vivir una vida consecuente a la posición que Dios me dio de ser hijo. Y esa posición de ser hijo, Dios me la dio a través de ¿qué? De la salvación. Entonces, aquí Pedro les está diciendo que por cuanto son hijos, deben vivir vidas consecuentes con lo que son. Ahora, preguntémonos, ¿cómo debe ser un hijo de Dios? ¿Qué pensaría usted? La respuesta de Pedro es, un hijo de Dios debe ser santo. Note. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, Dios nos llamó a ser ¿qué? Santos. Ahora, la palabra santo se puede explicar de varias maneras, pero una de ellas es la palabra separado. Santo significa separado, significa consagrado para un servicio especial. No se utiliza en otra cosa. Para nosotros un buen ejemplo sería el cepillo de dientes. Podríamos decir que el cepillo de dientes fue consagrado, fue separado para una sola labor. ¿Cuál es? Limpiarnos los dientes. Yo sé que ninguno de nosotros toma su cepillo de dientes y con él hace otro tipo de cosas para luego bañarse los dientes. Nosotros fuimos separados por Dios. Y esto es importante porque ningún creyente es común. Nosotros no somos comunes porque no somos hijos de un Dios común. Por lo tanto, nosotros no podemos llevar vidas comunes. Nuestras vidas deben ser consecuentes con lo que somos y nosotros somos hijos de Dios. Note que él dice, toma un pasaje del Antiguo Testamento para recordarnos y dice, sed santos porque yo soy santo. Todo hijo de Dios está llamado a ser como él. Una vida cristiana consecuente es una vida que imita a Jesús. Nosotros estamos llamados a poner nuestros ojos en él y a ser como él. De hecho, allá en Romanos capítulo 8, verso 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y escuche, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo creyente debe ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y ese es el proceso de santificación que nosotros llevamos día a día. Entonces, vivamos con esa percepción todo el tiempo. Somos consagrados. Y esa percepción no debe estar solo cuando nos reunimos en la iglesia, sino en todo momento, cuando estamos en la calle, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el estudio, porque esa percepción nos ayudará a vivir vidas consecuentes a nuestra salvación. Amén. Palabras finales. Si usted es cristiano, su vida debe ser consecuente a la salvación recibida. Ahora, si su vida cristiana no es consecuente a la salvación recibida, pueden estar pasando dos cosas. Número uno, que no es cristiano. Pero hay solución. Si usted sabe que su vida
la vida que usted practica no es consecuente a lo que Dios nos pide, evalúe si realmente es creyente. Si no lo es, corra a Dios en arrepentimiento y fe. Ponga toda su confianza en la obra de Cristo y clame por salvación. Ahora, si usted dice, no, yo soy creyente, pero usted sabe que su vida cristiana no es consecuente a la salvación recibida, hermano, ore. Ore, busque del Señor, pídale perdón y pídale que le ayude. Coloque usted su confianza, su esperanza en esa manifestación de gracia que un día nos será dada cuando Cristo vuelva y cuando seamos hechos semejantes a Él. Ciña constantemente los lomos de su entendimiento para que todo su pensamiento esté enfocado en lo importante, no solo en lo urgente, y también sea sobrio. Busque organizar sus prioridades en donde dentro de todas sus prioridades, en primer lugar, esté Dios. Pero además, recuerde, usted fue consagrado. Usted fue tomado por Dios y no es una persona común. Y como hijo de Dios debe vivir una vida en santidad, una vida consagrada a Él. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra que hoy tú nos has hablado. Hoy queremos darte gracias por la salvación. Tal vez generalmente damos gracias por muchas cosas que nos suceden en la vida. Te damos gracias cuando las cosas salen bien. Te damos gracias cuando provees lo que necesitamos. Te damos gracias cuando operas un milagro, tal vez es de sanidad o un milagro familiar. Y casi siempre todas nuestras acciones de gracias están puestas en lo que tú haces aquí en esta tierra, y eso es válido. Pero pocas veces, Señor, tal vez te hemos dado gracias por la salvación. Pero hoy, conscientes de que es el regalo más grande y de que es lo más importante que nosotros hayamos podido recibir, hoy queremos darte gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque siendo conscientes no lo merecíamos, siendo conscientes no hicimos nada para alcanzarlo, sino que tú decidiste darnos esa gracia, Señor, esa gracia de salvación. Ayúdame, Señor, a entender en este tiempo donde muchas cosas han perdido su valor y donde todo es incierto. Ayúdame, Señor, a colocar mi esperanza en esa salvación que un día será manifiesta, en esa salvación que un día todos verán, Dios. Porque aunque soy salvo, Señor, y puedo disfrutar desde ya de esa salvación, sé que hay algo mayor, Dios, y será ese día donde los hijos de Dios serán manifestados y todos te verán a ti como ese Dios de gloria, y todos te reconoceremos como el Rey. Ayúdame, Señor, a pensar en ese día, y ayúdame, Señor, a colocar toda mi confianza y mi esperanza en ese día, porque es lo único seguro, Señor, que yo tengo aquí en la tierra. Es esa salvación la cual tú ya realizaste y la cual ya tú prometiste. Ayúdame a ceñir los lomos de mi entendimiento en todo tiempo. Ayúdame a no tener pensamientos sueltos, pensamientos, Señor, que van en contra de lo que ya tú hiciste y en contra de lo que tú me pides para hacer. Ayúdame a ser sobrio, a ser equilibrado. Ayúdame, Señor, a tener mis prioridades en orden, Señor, y a siempre darte el primer lugar en todo. Y también, Señor, ayúdame a vivir una vida consagrada, Señor, que siempre
pueda recordar que soy un hijo tuyo y que no puedo vivir una vida común, sino que mi vida debe ser como la tuya. Ayúdame en este proceso de santificación a diario para que pueda crecer y pueda ser cada día más como tú. Ayúdame, Señor, a vivir una vida consecuente con la salvación que tú me has dado y poder ser testimonios a otros de esa gran verdad. Te lo pido en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga.